La literatura alemana, desde cuentos, poesía, novelas, ensayos, obras de teatro y mucho más, ha construido una tradición que nos ha dado a algunos de los más grandes escritores de la literatura universal. ¿Pero quiénes son? Yo soy Piper y estos son 10 autores alemanes fundamentales. Primero, si quieres más contenido literario, recuerda suscribirte al canal y darle click a esa romántica campanita. Empecemos el baile. Número 10. Michael Ende. Michael Andreas Helmut Ende fue un escritor alemán de literatura infantil, ficción para niños, pero que se adentra en el género de lo fantástico y una obra que está llena de elementos surrealistas, metafísicos y hasta metalingüísticos. Por ejemplo, está su obra Jim Button y Lucas el Maquinista, una novela fantástica ganadora del premio Deutscher Jugendbuchpreis como mejor libro alemán del año. Más famosos aún son sus libros Momo, el relato de una niña que se enfrenta a los hombres grises que se roban el tiempo de la gente, y La historia interminable, la historia de Bastian, quien al robar un libro descubre que el libro habla sobre él. Ambas historias adaptadas al cine. Número 9. Patrick Süskind. Un escritor, dramaturgo y guionista de cine y televisión de origen alemán, es más conocido tal vez por su novela exitosa El perfume, historia de un asesino, relato del joven Jean-Baptiste, un huérfano que con su prodigioso olfato estaría decidido a crear el perfume definitivo, por el medio que sea necesario. Una gran novela de 1985, cuya reseña ya tenemos aquí en el canal y puedes revisar cuando termines de ver este video. Otras obras importantes de Patrick Süskind son El contrabajo, en el aspecto teatral, La historia del señor Sommer y La paloma, la historia de un guardia solitario de París que decide aislarse del mundo. Número 8. Los hermanos Grimm. Jacob y Wilhelm Grimm fueron eruditos filólogos, investigadores alemanes cuya obra de recopilación de relatos de la tradición oral alemana pasó a la historia de la literatura universal. Más de 200 leyendas alemanas que individualmente recopilarían en textos que, aunque suavizados con el tiempo, no dejan de mantener su valor cultural. Cuentos e historias que, aunque no orientadas en un principio a un público infantil, han cavado hondo en el imaginario colectivo, siendo representadas en el teatro, la ópera, las historietas, el cine, la pintura y la animación. Un legado construido sobre el rescate de la tradición oral alemana en beneficio de la humanidad, con historias mágicas y eternas como Hansel y Gretel, Rapunzel, Rumpelstiltskin, La Bella Durmiente, Blancanieves y una infinidad más. Número 7. Friedrich Schiller. Friedrich Schiller fue un poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán, considerado como uno de los dramaturgos más grandes e importantes de Alemania en su época. La sensibilidad en sus obras demuestra una expresión de lo humano, opuesto a la dominación de la aristocracia, porque en sus obras revelaría una verdadera expresión del alma humana, como un ser independiente, pensante, crítico y libre. Obras como Los bandidos, María Estuardo, Guillermo Tell, La doncella de Orleans demuestran esto y lo colocan como uno de los dramaturgos más importantes de Alemania. Número 6. Günter Wilhelm Grass. Wilhelm Grass fue un autor alemán ganador del Premio Nobel de Literatura y del Premio Asturias a las Letras. Tomó relevancia desde el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y no dudó nunca en criticar con dureza la represión y las actitudes del hombre. A su manera crítica, ha reescrito la historia de su país a través de la literatura, con obras como El tambor de hojalata, El gato y el ratón y Años de perro, todas patrimonio de la literatura alemana. Número 5. Bertolt Brecht. Uno de los dramaturgos y poetas alemanes más influyentes del siglo XX, también es el creador del llamado teatro épico y de la llamada teoría del distanciamiento, que se aboca en hacer una lejanía entre la obra y el espectador, para que éste esté consciente de que lo que está viendo es una ficción y reflexione sobre la obra, que en muchos casos es una crítica social, en lugar de mantenerse pendiente del destino de sus personajes, ya que Brecht no pretendía hacer llorar a su audiencia, sino que quería hacerla pensar, pues consideraba que a través del teatro era posible cambiar el mundo. Grandes ejemplos de sus obras son Madre Coraje y sus hijos, La ópera de los 3 centavos, El círculo de tiza caucasiano y El alma buena de Schweban. Número 4. Hermann Hesse. Escritor, poeta, novelista y pintor alemán. Nobel de Literatura. Su primera gran novela fue Peter Kommensind, una obra sobre un estilo de vida más ligado a la naturaleza en un mundo moderno. Su obra es increíblemente prolífica y cuenta con más de 40 volúmenes que contienen, entre otros, relatos, poemarios, novelas y meditaciones, entre las que destacan 3 momentos de una vida, Demian, Siddhartha, El lobo estepario y El juego de los abalorios.
El biógrafo Volker Michels dice sobre Hess: nos enfrentamos con una obra que, por su copiosidad, su personalidad y su vasta influencia, no tiene paralelo en la historia de la cultura del siglo XX. Número 3. Rainer Maria Rilke. Fue el poeta de lengua alemana por excelencia, el más relevante de la primera mitad del siglo XX, quien ampliaría los límites de expresión lírica y extendería su influencia poética por toda Europa. En su única novela, Los cuadernos de Malte, Doris Bridge exhibe los contrastes sociales entre pobreza y destrucción. En su libro, Las horas, experimenta con imágenes nuevas, sensuales y visuales, que amplían las fronteras del lenguaje. El valor de su obra poética es incalculable, y llega al punto en el que Rilke deja de hablar de la obra de arte en sí, para hablar del arte en sí mismo, en que la poesía ya no es confesión y se convierte en un objeto mismo de belleza. Particularmente en los sonetos a Orfeo, hace versos existenciales como interpretaciones a la existencia humana. En su obra maestra, Las elegías de Duino, busca la definición del ser humano y de su lugar en el universo. Número 2. Thomas Mann. Uno de los más importantes escritores de su generación, recordado por su análisis del alma alemana y europea. Su obra cumbre, La montaña mágica, cuenta la historia de un estudiante de ingeniería que planea visitar a su primo enfermo en un sanatorio suizo para hacerle compañía por 3 semanas, que se convierten fácilmente en 7 años. En este tiempo, Hans Castorp, el protagonista, se enamorará y trabará relación con multitud de interesantes personajes que le harán cuestionarse su visión del mundo y de la vida. Mann fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura en 1929 tras la publicación de Los Buddenbrook, mientras que muchos consideran que su obra fundamental es la tetralogía José y sus hermanos. Su obra es la muestra de una conciencia abierta a múltiples posibilidades que, aunque entren en tensión o se contradigan, conviven en un solo ser y demuestran la complejidad del ser humano. Número 1. Johann Wolfgang von Goethe. El dramaturgo, novelista, poeta, ensayista científico, naturalista alemán y contribuyente fundamental del romanticismo, dejó una profunda huella en importantes escritores, compositores, pensadores y artistas, siendo incalculable el valor de su contribución a la literatura alemana y universal. Más allá de eso, su obra dramática más famosa es sin duda el Fausto, que trata sobre un hombre que hace un trato con el mismo diablo. Una obra que ha pasado a ser clásica dentro de la literatura universal, con su tema de la riqueza del conocimiento material, acarreando una miseria moral y espiritual. Otras obras suyas son Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, su novela, Epigramas venecianos, La novia de Corinto, Hermann y Dorotea, entre muchos más. Existe hoy en día el Goethe Institute, cuya función es difundir la lengua y cultura alemana por todo el mundo. Y no podría tener un mejor representante que el escritor alemán, que es considerado, en palabras de George Eliot, el más grande hombre de letras alemán y el último verdadero hombre universal que caminó sobre la tierra. Y ahí tienes, 10 autores fundamentales de la literatura alemana. Pero cruzando las fronteras de Alemania, hubo autores que se concentraron en un género literario en particular, el género del cuento. Para conocer a estos 10 autores fundamentales, haz clic en este video.